Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Estamos aquí una semana más para hacer ese resumen semanal en el que vamos a ver cosas muy interesantes. Comenzaremos el vídeo comentando la situación actual que tenemos económica, pero para saber analizar la situación que tenemos ahora y la que vendrá, vamos a ver también la que teníamos anteriormente. Creo que va a ser muy interesante porque vamos a tener una perspectiva de lo que nos espera en las bolsas y en la situación económica los próximos meses. Así que este primer apartado que le veremos ahora mismo, después de este minutillo, va a ser muy interesante. Luego veremos, como siempre, los análisis de los índices, veremos a ver en qué situación se encuentra, si tenemos señales de debilidad, si nos podemos mantener al alza, lo vamos a ver todo ello. Después veremos todas las acciones que me habéis pedido durante la semana, que ya os adelanto que van a ser unas cuantas y alguna muy interesante. Veremos esas 5 acciones de la lista top internacional y por último veremos esa acción sorpresa que no va a dejar a nadie indiferente. Así que nada, un vídeo muy interesante que no os podéis perder. ¡Vamos al lío! Bueno, pues creo que la clave para saber identificar la situación económica que tenemos ahora mismo es saber diferenciar la situación que llevamos viendo durante el último año, la situación que tenemos ahora y la situación que veremos el próximo año en 3 fases claramente marcadas. La fase inicial veíamos como a finales del año 2021 subían mucho los precios, pero en un primer momento pues esto no importaba tampoco demasiado a las familias porque veníamos de esa fase del coronavirus donde habíamos podido hacer muy poquitas cosas, teníamos dinero ahorrado, nos queríamos gastar todo el dinero en lo que fuese y no nos importaba quizás pagar un poquito más. Además, desde los bancos centrales y desde los gobiernos se nos comentaba que esa inflación iba a ser transitoria. Iban a ser solo unos meses por esos problemas que estaba habiendo en algunos puertos. Luego se comentó que simplemente era provocado por la guerra de Ucrania y que no iba a pasar nada y que se acabaría bajando esa inflación y aquí pues primero paz y después gloria. Pero vimos cómo esa inflación nos remitía y empezaron a subir los tipos de interés. Vimos cómo las subidas más importantes llegaron en ese verano de 2022 y ahí ya se pensaba que quizás remitiría esa inflación, pero seguimos viendo cómo esa inflación seguía bastante alta y de hecho seguía subiendo. ¿Qué acabó pasando? Pues que al final de esa inflación transitoria que se iba a acabar recuperando sola, vimos cómo se tuvieron que tirar de cabeza a subir con muchísima velocidad los tipos de interés, viendo subidas que no habíamos visto en la historia, subidas muy fuertes mes tras mes. Y esto ¿qué provocó? Pues en las bolsas provocó unas caídas muy importantes. ¿Por qué? Pues porque se pensaba que esa inflación iba a acabar provocando algo muy peligroso o de hecho se pensaba también que no sabíamos cuál iba a ser la repercusión de esa inflación tan fuerte. El problema clave de esa primera fase era la inflación y veían cómo subían los tipos de interés y esa inflación no remitía. Y al final de esta fase, de esta primera fase, ya empezamos a ver cómo la inflación empezaba a remitir, pero no de la forma que nos gustaría, de una forma más fuerte. Y es que deberíamos tener en cuenta que desde que se produce la subida de los tipos de interés tarda en reflejarse en la economía 9 meses. Y recordad que os acabo de decir que las subidas de los tipos de interés de forma importante se empezaron a dar en verano. Y si empecéis a juntar los meses del verano del año 2022 a marzo de 2023 pasaron 9 meses y ya vimos lo que pasó en marzo de 2023. Empezaron a llegar las consecuencias de lo provocado en el año 2022. Y con eso empieza la segunda fase de la situación económica que estamos viviendo en los últimos años. Cuando veíamos ya al final de esa primera fase que la inflación empezaba a remitir, veíamos cómo las bolsas se daban la vuelta. Además, la presentación de resultados empresariales eran muy buenos. ¿Por qué eran buenos? Pues porque con esa subida de los tipos de interés había muchas empresas, sobre todo industriales, que jugaban con un mayor margen de beneficio, sobre todo no por lo que estaban produciendo actualmente, sino por lo que habían producido anteriormente, que tenían estocado en sus empresas y que ahora estaban vendiendo a un precio superior al que le habían producido, bastante superior. Esto producía un mayor margen de beneficio, al igual que veíamos como el sector bancario también tenía un mayor margen por esa subida de los tipos de interés, porque ganaban más dinero y además la parte negativa de la subida de los tipos de interés no había hecho efecto en la economía real. Pero ahora, en la segunda fase, es cuando ya estamos viendo el problema o las consecuencias de esa subida de los tipos de interés. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Pues ya empezamos a ver cómo se está empezando
a tensionar el crédito. También estamos viendo cómo esos datos de empleo, por ejemplo, en Estados Unidos, que eran tan positivos, ya no lo son tanto. Ahora estamos viendo cómo me parece que está aumentando un poquito esas peticiones por desempleo. Vemos también cómo la inflación está bajando de forma importante, o mejor dicho, no está bajando, está relajando de forma importante sus subidas, pero ojo, porque estamos viendo cómo la inflación subyacente no está bajando, y esto es lo que va a provocar la tercera fase de la situación económica que vivimos. ¿Por qué? Pues porque esta inflación subyacente que se mantenga tan alta es lo que va a hacer dudar muchísimo a los bancos centrales de si van a tener que empezar a bajar o no los tipos de interés. Tienen muchas dudas, y hasta que no vean la inflación subyacente bajar de forma importante, no se producirá esta bajada de los tipos de interés. Esto que va a producir que vayan tarde, como siempre, como lo hicieron en la primera fase. Y bien, si tenemos en cuenta que ahora empieza a haber una mayor demanda de desempleo, esta semana hemos visto una noticia muy importante, que era esa caída de las ventas del Mac de Apple de casi un 40% comparado con el año pasado, pero no solo de Apple, sino de todos los PCs. Hemos visto unas caídas de las principales marcas, una caída del 30%. ¿Esto qué es, señoras y señores? Una reducción del consumo. ¿Y por qué es una reducción del consumo? Pues muy fácil y sencillo. Comentábamos que la primera fase, la subida de los precios, nos daba igual porque teníamos bastante dinero, pero ese dinero nos lo hemos gastado en la primera fase. Ahora ya no tenemos ese ahorro. Ahora tampoco estamos viendo subidas importantes salariales, lo que hace que, como van subiendo los precios, aunque nos digan que están bajando, pues la gente ya no puede consumir como lo hacía anteriormente. Y además las empresas están viendo cómo ya ese margen de subida de los precios ya no está. Además están produciendo bastante más caro que anteriormente, es decir, ese margen de beneficio se verá reducido. ¿Esto qué va a provocar? Pues que cuando venga la presentación de resultados empresariales próximos, empezaremos a ver dudas ya en esos resultados que en algunas empresas parecían bastante positivos a finales del año 2022. ¿Esto qué estará anticipando? Pues la crisis en la economía real. Y con esto daremos pie a entrar en esa tercera fase de la situación económica. Mientras tanto, ¿qué están haciendo las bolsas? Pues hemos visto una subida muy importante en los últimos meses. ¿Y por qué? Pues porque hay que recordar que el principal problema que teníamos en la primera fase y que provocó esa caída tan importante de las bolsas era la inflación. Y ahora la inflación ya no es un problema. ¿Por qué? Pues porque vemos cómo se está ralentizando su subida y ya parece que ese problema le hemos dejado atrás. ¿Esto qué provoca? Subidas en las bolsas, pero lo que no se está cotizando en las bolsas es el verdadero problema económico, esa recesión económica que ya nos están anticipando muchísimos datos macro. Recordad que al principio, en 2021, cuando decíamos ojo, la inflación no va a ser transitoria, las bolsas subían. Cuando ya veíamos que era transitoria, las bolsas se desplomaban. Ahora, ¿qué pasa? Que vemos que la inflación está empezando a remitir, señal alcista, y además se nos está contando que no va a haber una recesión, que simplemente estaremos en una fase de decrecimiento, un soft landing, y las películas que nos quieran contar. Cuando venga la parte negativa veremos todo estallar y ya es cuando veremos esa tercera fase. ¿Y cómo entraremos en esta tercera fase? Pues va a ser muy sencillo, cuando los bancos centrales empiecen a bajar los tipos de interés. ¿Y cuándo creo que empezarán a bajar los tipos de interés? Cuando vean que la inflación subyacente, la que cuesta más de quitar de la economía y la verdaderamente peligrosa, empiece a reducirse. Hay que tener en cuenta que esta semana hemos visto cómo la inflación, la normal, caía por debajo de la inflación subyacente, y eso es una señal de que antes o después la inflación subyacente también restringirá esas subidas que estamos viendo y empezará a ralentizarse un poquito. Y normalmente cuando se produce este movimiento y vemos que la inflación subyacente empieza a corregir, es cuando los bancos centrales empiezan a bajar los tipos de interés. Pero también es en ese momento cuando vemos una recesión económica, es decir, cuando se bajan los tipos de interés, cuando los bancos centrales dicen vaya, me he pasado de frenada con la subida de los tipos de interés y ahora me toca bajarlos. Puede que en un primer momento lo hagan poquito a poquito, pero en el momento que se empiece a recrudecer la situación económica real, sea cuando empiecen a bajar los tipos de interés, puede que a la misma velocidad que lo subieron anteriormente, pero ya nos encontraremos en la verdadera crisis económica real que tomarán en sus propias carnes las familias. ¿Qué veremos en este momento? Pues veremos cómo el ahorro ya ha quedado totalmente desaparecido, veremos
un aumento de ese gasto que tendremos de las hipotecas, veremos familias muy endeudadas, veremos empresas muy endeudadas que si encima los tipos de interés no han bajado mucho, tendrán que pagar un alto coste de la deuda. Veremos también cómo la restricción crediticia del sector bancario puede provocar mucho tensionamiento en muchas empresas, lo que puede acabar provocando quiebras, lo que puede acabar provocando mayores despidos. Y si tenemos mayores despidos, ¿qué va a provocar? Un aumento del gasto público. Y si tenemos un aumento del gasto público juntado con la deuda que tenemos ahora mismo pública, juntado con unos tipos de interés que pueden estar altos, esto es una auténtica bomba de relojería y puede que lo que hayamos visto hace un mes sea una auténtica broma. Aquí es cuando llegará la crisis más fuerte y aquí es cuando veremos a la inflación subyacente y a la inflación normal bajar con muchísima fuerza, y ahí es cuando veremos a los bancos centrales bajar los tipos de interés de forma brutal. Y aquí llegará un momento en el que quedan muchas dudas de saber qué es lo que acabará pasando, porque tenemos dos escenarios posibles. El primero de los escenarios posibles es que veamos una recesión tan severa y tan fuerte que, aunque veamos una bajada tan fuerte de los tipos de interés, esto no provoque un repunte de la inflación, pero ojito, porque las consecuencias económicas las acabaremos pagando de forma muy importante y puede que la situación actual económica que vivimos nada tenga que ver con la que vivamos dentro de unos años. Este sería el primer escenario que daría pie a comenzar un nuevo ciclo alcista, un nuevo reset en la economía, quizás una forma de ver lo que ahora llamamos el sector financiero, el sector bancario, totalmente diferente. Puede haber muchísimos cambios, además a esto le juntamos la inteligencia artificial y muchas cosas que están ahora mismo por ahí pululando, que antes o después daremos cabida de verdad en nuestra vida diaria. Pero tenemos un segundo escenario que ya ha sucedido en otra ocasión, y es el mismo escenario que vivíamos durante los años 70. Veíamos cómo la situación económica se ponía muy fea, bajaban los tipos de interés de forma muy fuerte después de haberlos subido de forma muy importante porque la inflación estaba disparada, una inflación que nada tiene que ver con la que veíamos en 2008 o en el año 2000, y esto acabe provocando una subida muy fuerte de nuevo de la inflación que acabe marcando cotas superiores a las que hemos visto durante el año 2022. ¿Esto cuándo sucedería? Cuando quizás la crisis económica no sea muy dañina en la economía. Esto encajaría con que de nuevo los bancos centrales vuelvan a inyectar muchísimo dinero en la economía, aparte de bajar los tipos de interés. Y es una situación que puede que encaje en una década perdida como la que vivimos durante los años 70, donde veíamos a los mercados prácticamente en lateral. Creo que es una opción bastante probable, ya la hemos comentado en anteriores vídeos, y todo va a depender sin duda de cómo actúen los bancos centrales. Puede que si la bajada de los tipos de interés no viene acompañado de una inyección muy fuerte de dinero en la economía, puede que descartemos esa segunda opción de lo que veíamos en los años 70, pero si vemos que se inyecta dinero en la economía de nuevo, pues ya vemos cómo la inflación puede repuntar con muchísima fuerza. Exactamente igual que veíamos en el año 2020, veíamos una crisis económica, una recesión brutal, muy cortita de tiempo, se inyectó en la economía más dinero que nunca, y eso que ha provocado posteriormente, porque la inflación que hemos visto no viene provocada ni por la guerra de Ucrania ni por esos puertos que estaban ahí parados, sino por ese dinero que se inyectó durante el 2020 provocado por el coronavirus. Pues si volvemos a hacer lo mismo, puede que esa inflación a lo mejor en 1 o 2 años vuelva a mantenerse por encima, y muy por encima de lo que veíamos en el año 2022. Por eso no sabemos qué acabará pasando. Si la opción, por ejemplo, que veíamos en 2008 de una crisis económica brutal, de hecho puede que la del 2008 se nos quede bastante pequeña y acabemos ya de raíz con el problema de la inflación y comencemos un nuevo ciclo económico, puede que sea la opción más sana intentando hacer las cosas bien, que esto es lo complicado, o esa segunda opción que será inyectar de nuevo dinero en la economía y que nos puede llevar a una crisis inflacionaria de nuevo mucho peor que la que veíamos en el año 2022. Así que la situación que tenemos ahora mismo en la economía, como veis, el resultado no es bueno, mientras vemos que las bolsas siguen cotizando precios de que aquí no va a pasar nada. Así que cada uno que tenga su opinión, que opere como cree conveniente y que cada uno saque sus conclusiones.
Vamos con los gráficos. Bien, pues vamos a comenzar con los gráficos y vamos a comenzar como siempre con el análisis de los índices, que es sin duda una de las partes más importantes de los vídeos que hacemos los domingos. Y vamos a comenzar con el IBEX 35. Vemos cómo ha seguido dando continuidad al rebote que veníamos viendo desde las semanas anteriores, pero en la misma tónica, es decir, con muy poquito volumen. Fijaros que se aprecia muy bien en el gráfico semanal. Fijaros el bajísimo volumen que hemos visto las dos últimas semanas. Fijaros, si vemos todas las demás semanas, era bastante más alto. Bueno, vamos de nuevo al gráfico diario. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Pues vemos cómo ha cerrado de nuevo máximos de esa subida que venimos viendo durante las últimas semanas y estamos muy cerquita de cerrar ese gap que dejó abierto con las caídas que veíamos en marzo. Para cerrarlo debería superar los 4.000 puntos y la verdad que ahora mismo estamos muy cerquita. Por lo tanto, me cuesta creer o dudaría de que por lo menos a lo mejor a comienzos de esta semana no intente irse a cerrar el gap. Pero esto significaría que nos podemos mantener al alza las próximas semanas. Pues cuidado, porque no habría que descartar ver una corrección por ese bajísimo volumen que estamos viendo. Es decir, ese objetivo del gap puede que esté bastante claro y no sea cerrarlo, pero a partir de ahí es cuando podemos ver la corrección. Y ahí es donde estará la clave, no queda ninguna duda. Y luego vamos a ver en el gráfico semanal. Si vemos una corrección, ¿hasta dónde podría llegar? Pues yo creo pondría el objetivo quizás en esa directriz bajista que veíamos de largo plazo, un apoyo sobre ella y volver a repuntar para marcar ese objetivo en el gap que dejó abierto con las caídas del año 2020. Pero este es un escenario que no sabemos si se cumplirá o no, porque tenemos otro posible escenario. Bueno, podríamos tener tres escenarios posibles. El otro escenario sería que desde la zona actual repuntase hasta la zona del gap. Pero viendo el volumen que tenemos ahora mismo me parece bastante complicado y al que menos probabilidad le daría. Otro escenario que también podríamos decir que tiene un poquito más de probabilidad es una corrección hasta esa directriz bajista y analizar si el volumen es alto o no es alto en esa corrección. Si vemos un volumen alto, bastante más alto del que vimos estas dos últimas semanas con el rebote, pues esto nos podría indicar que no se va a frenar la caída en la directriz bajista y que podemos volver a caer con mucha fuerza hasta la zona de los 8.000 puntos. Pero si vemos que la corrección es con poquito volumen, volveríamos al primer escenario y podríamos volver a repuntar para alcanzar ese gap. Estamos viendo que hemos visto una subida muy importante con muy poquito volumen, por lo tanto no habría que descartar caer hasta la directriz bajista y repuntar hasta la zona del gap con un volumen muy bajito. Lo que queda claro es que en el momento que pase algo que tuerza los cables, ahora mismo en la economía el derrumbe va a ser brutal. ¿Por qué? Porque la estructura de la subida actual es con un volumen ridículo. Fijaros cómo no tiene nada que ver con la subida que veíamos aquí. Fijaos el volumen que veíamos aquí, fijaos el volumen que estamos viendo ahora. Es una auténtica barbaridad el bajísimo volumen que estamos viendo. Fijaos que la subida ha sido exactamente la misma, pero con los cimientos, como decíamos la semana pasada, de cartón piedra. Así que esos son los posibles escenarios que tenemos en el IBEX 35. Vamos a continuar con el DAX. En el caso del DAX ya hemos visto cómo ha conseguido superar esos máximos que veíamos antes de ver una corrección. Ha sido una auténtica barbaridad la subida que hemos visto en el DAX. Sí que es verdad que en el DAX hemos visto un volumen un poquito más alto del que hemos visto en el IBEX 35, pero para la subida tan importante que hemos visto me parece bastante escaso. Estamos en una zona en la que quizás podríamos llegar a ver una corrección, puede que la primera zona de soporte se encontrase en los 15.500 puntos, pero no habría que descartar una corrección hasta la media móvil de 70 sesiones que se encuentra en los 15.200 en el caso de que veamos una corrección más profunda y así cerrar este gap que tenemos por aquí abierto. Es decir, sería el mismo escenario que en el IBEX ver una corrección a esa directriz bajista que veíamos a largo plazo y que deberíamos analizar exactamente lo mismo que en el IBEX, ver el volumen que tenemos en esa corrección. Si es una corrección con poquito volumen, podemos mantenernos al alza. Como es una corrección con mucho volumen, mucho cuidado porque se pueden venir cosas muy feas en los gráficos. Vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros cómo ahora se ha mantenido al alza, muy bien, marcando un nuevo máximo creciente, pero seguimos viendo cómo esa divergencia que marcábamos antes ya de las caídas se sigue manteniendo. Esto es una auténtica bomba de relojería en el gráfico del DAX y esto puede que esté marcando el final
de toda la subida. Hay que tener en cuenta que estas señales las veíamos en algunos índices al final de las caídas en octubre y ahora las estamos viendo estas señales en unas posibles últimas subidas del rebote. Fijaros como el DAX se encuentra muy pero que muy cerquita de máximos históricos. Va a ser muy complicado mantenerse al alza durante varias semanas y puede que el susto sea muy importante. Así que bueno, como decimos, la corrección parece que está cerca. Vamos a analizarla. Es decir, esto es como cuando nos tienen que operar para ver qué tenemos dentro. Sabemos que tenemos algo, pero no sabemos lo que tenemos. Vamos a abrir, vamos a ver cómo llega esa corrección, vamos a analizarla y a partir de ahí sabremos cómo actuar. Vamos a seguir ya al otro lado del charco con el Dow Jones, que hemos visto cómo también ha recuperado muy bien todo lo perdido durante el mes de febrero y de marzo. El Dow Jones empezó a caer un poquito antes que el resto de los índices. Fijaros cómo se apoyó también esa directriz bajista que comenzó en enero de 2022. A partir de aquí ha rebotado muy bien, volviendo a esa zona de máximos que marcaba a principio del año 2023. Es una zona clarísima de resistencia. Ya hemos visto en la última sesión de esta semana cómo le costaba mantenerse al alza. Y tuvimos una sesión con bastantes dudas. El volumen, pues ¿qué tenemos? Pues hemos visto durante la semana pasada un volumen muy bajito. Sí que es verdad que en la sesión del jueves parecía que entraba bastante volumen, pero fijaros cómo en la sesión del viernes también entró volumen, pero con las caídas. Por lo tanto, tenemos bastantes dudas ahora mismo. ¿Qué no habría que descartar? Pues para nada deberíamos descartar una corrección. Lo vemos en el gráfico semanal. Fijaros cómo lo posible, ahora mismo uno de los escenarios que parece más posibles es ver una corrección hasta la media móvil de 70 sesiones, al igual que lo vimos aquí. ¿Lo podemos marcar un máximo por encima esta semana antes de ver esa corrección? Sí, pero antes o después veremos esa corrección hasta la media móvil de 70 sesiones porque la ha superado, pero no la ha consolidado como soporte. Es decir, pues aquí la superó, consolidó como soporte y se mantuvo al alza. Aquí debemos ahora consolidarla como soporte. Por lo tanto, esa corrección puede que antes o después acabe llegando. ¿Qué debemos analizar? Lo mismo que en el IBEX o en el DAX. Ahora vamos a ver cómo todos los índices están muy pero que muy compenetrados. Vamos a seguir con el Nasdaq y es un índice que cuando veíamos caídas importantes en marzo en el resto de índices, pues veíamos cómo el Nasdaq se mantenía al alza. ¿Por qué? Pues porque con todo lo que estaba pasando se estaba comprando la idea de que los tipos de interés podían empezar a bajar o se iban a mantener. Entonces esto le beneficiaba muchísimo a las tecnológicas, de ahí que hubiéramos visto esas subidas tan importantes. Pero fijaros, la última subida tenemos divergencia entre la cotización y el RSI. Sí que es verdad que, como ya os he dicho muchas veces, no me gusta tirar divergencias con tanto periodo de tiempo, pero bueno, hay que valorarlo. ¿Qué hemos visto esta semana? O las dos últimas semanas, pues hemos visto como el resto de índices que han caído de forma más importante se han recuperado muy bien, pero en el Nasdaq, como ya habían visto esa subida, pues se han mantenido el lateral. Por lo tanto, ahora, pues tampoco habría que descartar una corrección, quizás, para buscar esa media móvil de 70 sesiones, al igual que lo hacíamos en marzo, y aquí, pues, ver si entra volumen, si no entra volumen, para saber si nos podemos mantener al alza o no nos podemos mantener al alza. Ojito con esta divergencia. Si rompe la media móvil de 70 sesiones con volumen, podría ser muy, pero que muy negativo. Vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros cómo ha superado la media móvil de 70 sesiones y no la ha consolidado como soporte. Es decir, habrá que descartar una corrección hasta los 12.500 puntos y ahí ver si de verdad ha sido una ruptura cierta o ha sido una ruptura en falso. Es decir, consolidarla como soporte y mantenerse al alza. Si la pierde ahora en una nueva corrección, podría ser una clara señal de una ruptura en falso al alza y podríamos caer hasta en un primer momento en la zona de los 11.700 puntos, donde podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones. Y vamos con el último de los índices, que es el S&P 500. Y bien, también hemos visto una subida importante desde mitad de marzo. Fijaros cómo en las dos últimas semanas le ha costado un poquito más. ¿Por qué? Por esa carga que tiene de acciones tecnológicas. Vemos como en la última subida no hemos tenido divergencias, se ha conseguido mantener al alza, pero en la sesión del viernes, cuando tenía que dar el do de pecho y superar esos máximos que veíamos en febrero para despejar las dudas de que nos podemos mantener al alza, pues casualmente entraron las dudas en su cotización y vimos una vela auténticamente de indecisión. Pero la clave del S&P 500, ¿dónde la tenemos? En el semanal. ¿Y por qué la tenemos en el semanal? Porque si nos fijamos y tiramos de lupa, podemos ver
cómo se ha formado una divergencia entre la cotización. Fijaros que aquí ha cerrado la semana en 4.137 y aquí la cerró los 4.136. Y el RSI, aquí lo veíamos en los 57.46 y ahora está en 56.67. Es decir, tenemos divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Esto es malo? No es malo, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque si ahora vemos una corrección, esa divergencia se podría acabar cumpliendo y esto podría ser catatónico. Es decir, recordad lo que decíamos en el DAX. Ojito, porque tenemos señales negativas que de cumplirse podría anticipar el final de toda la subida que venimos viendo desde el mes de octubre. Fijaros como en el caso del SP500, en la última caída, teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Qué nos indicaba? Y esto se veía desde la luna, que íbamos a ver un rebote. Un rebote como el que luego hemos visto, complicado de anticipar un rebote tan importante en todos los índices, evidentemente, pero nos daba pie a pensar que veníamos en un rebote muy interesante. Pues ahora fijaros porque podemos tener las mismas señales negativas en el gráfico, así que mucho cuidado. Y si a esto le unimos, volviendo al gráfico diario, a la figura que estamos comentando durante varias semanas que podríamos llegar a ver de hombro, cabeza, hombro invertido, es decir, aquí tendríamos el primer hombro, aquí tendríamos la cabeza y ahora, si no consigue superar la zona de los 4.180, podríamos llegar a ver ese hombro, cabeza, hombro invertido. Fijaros, aquí estaríamos formando el segundo hombro. Mucho cuidado porque si esto se acaba cumpliendo, no consigue superar la zona actual, volvemos a caer hasta la zona de los 3.800 puntos y la pierde. Fijaros la proyección que tendríamos de este hombro, cabeza a hombro. Nos iríamos directos a marcar nuevos mínimos decrecientes en el gráfico. Fijaros, tendríamos la zona de los 3.370, podría ser un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero como ya podéis ver, la proyección no es para nada buena. Por lo tanto, los que ahora mismo estén alcistas se pueden poner a rezar para que el SP500 esta próxima semana acabe superando los máximos que veíamos en enero de 2023, porque si vemos que ahora mismo empieza a corregir al semanal, tenemos una divergencia muy peligrosa y tenemos una posible estructura de hombro cabeza hombro invertido. Así que mucho, pero que mucho cuidado con esto que estamos comentando en el SP500. Vamos a seguir con la lista de sugerencias que están esas 20 acciones que me habéis pedido durante toda esta semana. Una lista bastante cargadita y con acciones muy variadas que nos van a dar quizás una buena proyección de lo que tiene ahora mismo el mercado. Así que bueno, vamos a comenzar primero con las acciones europeas, posteriormente veremos las americanas y esta semana me habéis pedido que analizara el gas natural y la plata y me parece que son dos materias primas que está bien que las analicemos porque aparte que las podemos poner en un contexto económico bastante interesante, se encuentran en zonas bastante importantes también en los gráficos, así que muy a cuento analizar estas dos materias primas en el vídeo de hoy. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera de las acciones que es Acerinox. Y fijaros cómo veníamos viendo una tendencia alcista buenísima desde octubre del pasado año, pero parece que se ha roto todo con las caídas que veíamos en el mes de marzo. Parece que últimamente el mes de marzo de cada año es catastrófico en las bolsas, pero bueno, de momento parece que algunas acciones ya lo van recuperando rápidamente. En Acerinox, que hemos visto pues unas caídas muy fuertes al llegar a ese objetivo que tenía en el gap sin cerrar que veíamos en junio del año 2022, fue llegar a esta zona, hacer un doble techo, ver que no conseguía superarlo. Fijaros aquí lo que teníamos en antiguo análisis técnico, si conseguía superarlo nos íbamos a la zona de los 11 euros y si la perdía esta zona y no conseguía superarla, pues volveríamos a caer en un primer momento hasta la media 70 sesiones que no tenía su principal soporte. Fijaros aquí en el gráfico de Acerinox, qué bien se ve esta subida. Fijaros, entraba bastante volumen, volvimos a caer y aunque entró bastante volumen con la oferta en la caída, luego volvimos a recuperarnos de nuevo hasta los máximos que veíamos en la zona de 10,35. ¿Pero qué pasó en estas tres sesiones? Pues que entró muy poquito volumen. Eso que nos anticipaba que era un rebote trampa, que volveríamos a caer. Y ahí llegó la caída tan fuerte en el mes de marzo. Perdió la media 70 sesiones, no actuó como soporte, aunque parecía que se enredaba en ella un par de sesiones, cayó muy fuerte, perdió la media de 200, la cotización se mantuvo en esa zona
había hecho suelo durante diciembre del año 2022 y a partir de aquí ha formado un movimiento lateral desde estos mínimos y la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que anteriormente actuaba como soporte y ahora actúa como resistencia. ¿Señal de qué? De que podríamos estar al comienzo de una tendencia bajista si no consigue superarla, es decir, media 70 sesiones es normalmente la base de una tendencia alcista y cuando estamos en una tendencia bajista actúa como resistencia y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en su cotización. Si aquí hablábamos que el volumen era bajito, fijaros con el volumen que tenemos ahora, nada que ver, mucho más bajo en las subidas que estamos viendo. Por lo tanto, sí que es verdad que la oferta tampoco tiene mucho volumen y esto que hace, pues que veamos subidas, pues luego veremos caídas, pero tampoco caídas muy fuertes, se puede mantener en un movimiento lateral. Por lo tanto, ahora el movimiento que podríamos tener pues ese rango entre los 9 euros y los 9,45, que es donde se encontraría la media móvil de 70 sesiones. Si la supera acompañado con volumen, no habría que descartar volver hasta la zona de los 10,20 aproximadamente, a ese rango de movimiento que veíamos en estos días de marzo antes de comenzar la caída. Si pierde la zona de los 9 euros, pues cuidado porque podría dar continuidad a la tendencia bajista y hasta la zona de 8,50 y pensar que ahora ya sí que sí comenzaremos una caída en el medio largo plazo. Vamos a continuar con Bankinter y es una de las acciones de los bancos que le estaba costando más darse la vuelta después de la caída que habíamos visto. Quizás parecía que le iba a afectar un poquito más todo este problema que estamos viendo, de ahí que le costase más recuperarse. Fijaros todo el volumen tan espectacular que entraron con las caídas y ahora en el rebote que hemos visto, pues menos la subida de hoy, hemos visto un volumen en la subida totalmente decreciente, lo que deja bastantes dudas de esta recuperación que estamos viendo ahora mismo. Además vemos como todavía no ha conseguido superar esa media de 200 sesiones, que podría ser la primera señal alcista en el gráfico, pero creo que viendo que el mercado se mantiene al alza con tan poquito volumen, no habría que descartar mantenernos hasta la media de 70 sesiones, la zona de 5,88, ahí es donde pondría el límite de verla continuar subiendo con tan poco volumen. Si no entra mucho más volumen, más es muy complicado que se mantenga por encima de esta zona. Por lo tanto, ahora que vemos que entra volumen, podemos llegar a la zona de los 5,88, si entra bastante volumen, superarla y volver a recuperar todo lo perdido, pero si no entra volumen, pues desde esa zona, la media 70, incluso la media 200, que se encuentra cerca también, volver a caer de nuevo hasta la zona de los 5,44, que fijaros que ha actuado aquí unas sesiones como resistencia, anteriormente una zona importante de soporte, resistencia. Por lo tanto, creo que puede ser un buen rango de movimiento lateral. Si pierde de nuevo la zona del 5,44 es una clara señal de debilidad y no habría que descartar para nada volver a la zona de los 5 euros. Así que bueno, sí que es verdad que ha habido otros bancos que lo han hecho muy bien en el rebote. Por ejemplo, hemos visto como el viernes el Santander también una subida muy interesante y recuperaba ya gran parte de lo perdido en marzo. Pero ha habido otros bancos más pequeños, como el caso de Bankinter, que les ha costado bastante más. Vamos a continuar con Gestamp. Y en este caso hemos visto cómo la caída que veíamos en marzo mandaba la cotización a la media de 200 sesiones. La tocaba y rebotaba con mucha fuerza. ¿Esto qué era? Una señal muy buena, una señal de que podríamos mantenernos a alza. De hecho, pero luego la media de 70 sesiones está empezando como soporte. Fijaros esta semana y la anterior cómo ha actuado la media de 70 sesiones como soporte, muy buena señal, y en la sesión del viernes rebotó con una subida de casi un 2%. Pero ¿qué pasa? Que el volumen ha sido muy bajito, lo que deja dudas de si nos podremos mantener al alza. Esto lo vamos a ver en muchísimos valores, el volumen tan bajito que estamos viendo con algunas subidas. Y en el caso de Gestamp, fijaros la figura que podría estar formando ahora mismo en el gráfico: un hombro, cabeza y ahora ese segundo hombro, donde pienso yo que puede estar la clave para confirmar esta figura del hombro, cabeza, hombro y ver caídas muy fuertes y poner fin a la tendencia alcista que acompaña al valor desde octubre. Pues quizás podríamos decir que el límite se encuentra en la zona de los 3,90. Fijaros que ha actuado como soporte en esta zona dos veces ya, anteriormente actuaba como resistencia, por lo tanto parece que es una zona clave ahora mismo. Sin embargo, si vemos que supera la zona de los 4,25 en el gráfico, pues esta figura de hombro, cabeza, hombro se rompería y podríamos mantenernos al alza. La clave, pues como decimos, la zona de los 3,90 para ese hombro, cabeza, hombro. En el medio y largo plazo, la media de 200 sesiones, habrá que descartar una caída a la media de 200.
pensar que se va a activar ese hombro cabeza hombro, pensar que vamos a ver caídas muy fuertes, que sea una ruptura en falso y volver a rebotar. Por lo tanto, confirmación, la media de 200 sesiones, aunque aquí en la zona de 3,90 ya deberían hacernos saltar las alertas. Vamos con Global Dominion y fijaros cómo llevamos prácticamente desde el mes de octubre en un movimiento lateral. Digamos, sí, verdad, subidas muy fuertes, es una acción que tiene muchísima volatilidad, tenemos subidas muy fuertes, pero va a caer, va a subir, va a caer, prácticamente nos seguimos moviendo en el mismo rango. Sí que es verdad que a finales de año vimos un rebote muy bueno y a principios de este 2023, pero ahora ya a finales de febrero veíamos caídas muy fuertes que ya se han acabado confirmando en marzo con todo esto que ha acabado pasando. Y ahora parece que la cotización no acaba de repuntar. ¿Por qué? Pues porque vemos que se ha chocado contra la media móvil de 70 sesiones. Aquí estoy viendo el último análisis que teníamos, decíamos que podría rebotar hasta la media 70 y continuar cayendo. Pues de momento vemos que ha rebotado hasta la media de 70 sesiones, fijaros, y la cotización pues parece que no puede con ella y que está actuando como resistencia. Sería clave mantenerse sobre ella para dar continuidad al alza, pero vemos cómo no ha conseguido hacerlo. Aquí es donde estaba la clave. ¿Por qué? Pues que habíamos superado la media 70, la media de 200 y necesitaba consolidarla como soporte, pero lejos de consolidarla como soporte vimos una caída muy fuerte acompañado con mucho volumen, lo que ahora acompaña la idea a que no volvamos a mantenernos al alza, es decir, no tendría ningún sentido después de ver todo este volumen que veíamos al perder la media de 70 y de 200 sesiones. Por lo tanto, ahora pues quizás podríamos seguir viendo ese movimiento lateral entre la zona de 350 y la zona de 370, donde se cuenta la media de 70 sesiones, pero poquito más podemos ver en el gráfico. Si vemos que pierde la zona de 350, pues cuidado porque podría volver, fijaros, hasta esos mínimos que veíamos, la zona de los 3,25. Puede hacer la primera paradita aquí, a los 3,40. Hoy tiene ese movimiento lateral antes de esa subida tan fuerte, pero antes o después acabaría volviendo hasta la zona de los 3,25. Vamos a seguir con tubos reunidos, una acción que vio una subida espectacular a finales de febrero y principios de marzo, una subida muy fuerte. Luego sí que es verdad que empezaba a caer con mucha fuerza y pensamos a ver si se podría mantener o no. Y hemos visto cómo la cotización se ha acabado manteniendo muy bien y llevamos ya un par de meses manteniéndonos por encima de la zona de los 0,75 que considerábamos un soporte muy importante en el gráfico. ¿Esto es buena señal? Sí, es buena señal, pero ahora la clave, es decir, estamos viendo un movimiento de consolidación en principio después de una subida tan fuerte. Ahora tenemos la duda de siempre. Estamos viendo un movimiento de consolidación o de distribución. ¿Qué nos dice el volumen? Pues después de ver este volumen tan fuerte, la subida, pues ahora parece que no tenemos nada de volumen y no tenemos señales claras. ¿Dónde estaría el límite para pensar que quizás se acabó la fiesta ya y que ahora ha podido ser un movimiento de distribución? Pues podríamos pensar que está alrededor de la zona de los 0,65, muy cerca de los mínimos que hizo en esta sesión del 15 de marzo, y donde además se podría encontrar con la media móvil de 70 sesiones. A veces les cuesta mucho a este tipo de acciones, después de ver una subida tan fuerte y ver un movimiento lateral, luego mantenerse la alza, pero no habría que llegar a descartarlo tampoco. ¿Dónde podríamos pensar que se puede mantener al alza? Pues si vemos que supera la zona de los 0,97, 0,98, ataca el euro, pues sí que es verdad que se podría volver a calentar de nuevo. Pero ahora mismo me parece que está en una zona bastante complicada y tampoco habría que descartar una caída muy fuerte para luego mantenerse al alza. Siempre y cuando mantenga la cotización por encima de la media de 70 sesiones, podríamos pensar que nos podremos mantener al alza, pero sí que es verdad que si pierde la media 70, pierde estos mínimos. De aquí la situación se podría empezar a poner un poquito fea y podríamos empezar a ver cómo se sueltan acciones. Vamos con IAG, la hemos analizado esta semana. ¿Y qué comentábamos? Pues la analizábamos, no sé si la sesión del martes o del miércoles, nos encontrábamos por aquí. Todavía no habíamos visto esta caída tan fuerte de la sesión del miércoles, así que supongo que sería la sesión del martes o del jueves. Sí, ha sido la sesión del martes cuando la hemos analizado. ¿Qué comentamos? Que ahora sí que es verdad que podríamos estar viendo una caída como la que veíamos aquí para luego recuperarnos al alza. De hecho, nos hemos empezado a recuperar, habíamos superado la media móvil de 70 sesiones, pero decíamos que el volumen era muy bajito en esta zona de aquí. ¿Qué nos hacía pensar? Pues que no teníamos la fuerza suficiente para mantenernos a alzas. Fijaros aquí el volumen tan alto que vimos y fijaros si lo comparamos con el volumen que veíamos ahora. Era totalmente bajísimo comparándolo con lo que veíamos aquí. ¿Y qué ha pasado? Pues que hemos visto una caída muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque no se mantiene. Si vemos que no entra la demanda, nos vamos abajo a buscar precios a los que quizás empiece a entrar un poquito más la demanda.
no ha continuado cayendo porque tampoco la caída fue con un volumen demasiado alto. Sí que es verdad que aquí parece que el volumen ha sido mucho más alto que en el resto de sesiones, pero ha sido porque el anterior era muy bajito. Si lo comparamos con lo que veíamos aquí, fijaros cómo sería un volumen medio en la caída. Por lo tanto, simplemente una corrección importante por falta de volumen para ver si entra volumen de nuevo, y yo diría que nos seguimos manteniendo en el movimiento lateral que venimos viendo durante las últimas semanas. No debería peligrar la zona actual si no pierde la zona de los 1,60. Fijaros que donde están los máximos que vemos aquí, vamos a situarlos. Se encuentra a media de 200 sesiones, por lo tanto podría apoyarse la zona de 1,60 y continuar al alza, pero es importante que veamos que entra volumen. Ahora que hemos visto que de momento no entra volumen, por eso pensamos que podría irse un poquito más abajo la cotización de IAG. Y así, si pierde la zona de 1,60 y vemos que ataca la zona de 1,50, pues ojo, porque nada tendría que ver con lo que veíamos aquí, se pondría un poquito fea la situación y podríamos empezar a ver soltadas importantes por miedo a volver a caer a la zona de los 1,20, donde teníamos ese soporte tan importante el año pasado. Vamos con Red Eléctrica, una cotización que, bueno, no es para todos los gustos porque es una cotización muy tranquilita, que sube o baja muy poco. Fijaros hoy, si no vemos lo que ha bajado, parece que ha caído un 4 o un 5% y simplemente ha bajado un 2,20%. Y es una acción que, bueno, quizás en el muy largo plazo, si lo ponemos en el gráfico semanal, lo vemos, pues bueno, sí, se mantiene al alza poquito a poquito, parece un valor refugio. Por eso decimos que no es para todos los gustos. Bueno, puede ser una acción interesante para ciertos tipos de cartera. ¿Qué hemos visto ahora mismo? Pues bien, vamos a quitar esta flecha de aquí. Hemos visto un movimiento lateral durante el mes de marzo que decíamos que si perdía la zona de los mínimos de los 15,40 podríamos volver a buscar los mínimos que veíamos en octubre, pero vimos cómo la cotización empezó a repuntar. Fijaros cómo acabamos de decir que Red Eléctrica podría llegar a ser un valor refugio, y fijaros cómo la situación cuando se puso muy fea en marzo, en Red Eléctrica lo que ha pasado es que ha subido bastante. Es decir, cuando la cosa se pone fea, ¿dónde se va el dinero? A valores refugio. Esto lo hemos visto muy bien en Estados Unidos y en ciertas acciones. Por ejemplo, en la lista top internacional tenemos muchas acciones que son acciones refugio, que hemos visto subidas importantes en las últimas semanas. Y bien, ¿qué ha pasado? Pues hemos visto una subida bastante interesante. Se ha ido hasta la media de 200 sesiones, que actuó como resistencia anteriormente, y al llegar hasta ella parecía que se mantenía sobre ella, pero al igual que IAG, no ha entrado volumen. ¿Ya que al final qué ha pasado? Pues que hemos visto una caída importante al final de la semana. Lo positivo, que se ha mantenido sobre la media móvil de 70 sesiones, y esto en un primer momento puede ser bueno, porque si no pierde la media de 70 sesiones puede haber sido una simple corrección para volver a mantenernos al alza y volver a ver un ataque sobre la media móvil de 200 sesiones, pero necesitamos que esta vez empiece a entrar volumen con la demanda. Si no entra volumen con la demanda, ¿qué podemos ver? Un movimiento lateral. Ahora mismo los mercados están muy paraditos, vemos subidas, una subida del 1%, pero si no viene acompañado con volumen, la siguiente sesión o dentro de 2 sesiones acabará perdiendo lo ganado si vemos que no consigue entrar el volumen. Por lo tanto, cuidado con subidas, con bastantes señales trampas que podemos ver ahora mismo en el mercado. Red Eléctrica, pues mientras no pierda la media de 70 sesiones, podemos seguir un movimiento lateral entre la zona de los 16,15 y los 16,75. Si pierde la media de 70, cuidado, porque podríamos volver hasta los 15,40. Pero viendo que la caída no ha venido de momento acompañada con mucho volumen, podríamos pensar en el movimiento lateral y volver a atacar esa media móvil de 200 sesiones. Vamos con Naturgy, que es otra de las acciones que me habéis pedido esta semana. Vemos cómo las acciones del sector energético lo han venido haciendo muy bien en las últimas semanas. En Iberdrola hemos visto una subida espectacular, y en el caso de Naturgy podemos ver cómo se ha lanzado a esa zona de máximos históricos que tenía en agosto de 2022. No ha alcanzado todavía, pero se ha quedado muy cerquita. Esta semana hemos visto un movimiento lateral, fijaros, haciendo ese techo en la zona de los 28,75 aproximadamente, no ha conseguido superarlo, y sí que es verdad que al final de semana hemos visto una caída importante. Fijaros como aquí teníamos la señal de que, ojo, cuidado, podríamos ver una caída importante. Aquí entró bastante volumen con la oferta, luego se empezó a recuperar, pero fijaros este rebote en el más corto plazo, que es un rebote trampa. ¿Por qué? Porque es un rebote en el que ha recuperado todo lo perdido en la sesión anterior, pero con la mitad de volumen. La siguiente sesión se mantiene plana y cuando parecemos que ya se ha acabado el movimiento, vemos una caída muy fuerte, no por el volumen de la sesión del viernes, sino por el volumen que teníamos aquí. Aquí ya había estado la soltada. Ahora hemos visto por eso esa caída tan fuerte. Viendo
que no ha conseguido superar la zona de máximos y que quizás la subida ha sido para cerrar, fijaros, el gap que dejó abierto en agosto de 2022, pues ahora no habría que descartar una corrección hasta la anterior zona importante de resistencia, que podría estar en este rango de movimiento entre los 27,25 y los 27 euros. Aquí estará la clave. Yo creo que si esta zona aguanta, podría chocarse en esta zona además con la media móvil de 70 sesiones que anteriormente había actuado como soporte. Si esta zona aguanta, podríamos atacar de nuevo al alza y ahora ya sí buscar la zona de máximos. Si no aguanta la zona de los 27 euros, pues cuidado, porque podríamos haber visto una última subida trampa para continuar cayendo en el gráfico. Así que bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo en Naturgy. Y vamos con Talgo, que es la última de las acciones españolas que me habéis pedido esta semana. ¿Qué estamos viendo? Pues fijaros cómo podríamos pensar que estamos haciendo un suelo redondeado después de la caída que veíamos tan importante en marzo. Hay que ver que anteriormente llevamos una tendencia alcista muy buena y que ahora pues parece que se ha roto después de esas subidas tan fuertes. Ahora sí que es verdad que parece que empieza a recuperarse, pero tiene una zona muy pero que muy importante de resistencia ahora mismo por delante. Fijaros cómo hoy ha hecho techo en la media móvil de 70 sesiones, pero es que además si esto lo ajustamos un poquito, vamos a ver cómo está en la zona de soporte que veíamos en el mes de diciembre. Por lo tanto, si queremos ver una recuperación de todo lo perdido, que debemos superar la zona actual, que me parece un campo de minas. Tiene la media 70, tiene la media 200 sesiones y tiene la zona de los 3,26. Si vemos que entra mucho volumen, podría superarla, pero de momento sí que es verdad que en la sesión del jueves vimos bastante volumen, pero fijaros como anteriormente tampoco había un volumen para tirar cuatro. Por lo tanto, ahora que hemos visto una corrección al final de la semana, pues es el momento para comenzar esta próxima semana con subidas entrando volumen y dar continuidad a esa especie de suelo redondeado para recuperar todo lo perdido. Pero si no vemos que supera la zona actual, pues cuidado, porque puede haber sido simplemente un rebote técnico, lo que hemos visto en las últimas semanas, para desde la media de 70 continuar cayendo en el gráfico. Ya sí que sí dar por finalizada la tendencia alcista que veíamos desde octubre. Vamos con Unicredit, que hemos visto pues una recuperación espectacular. Este es el caso de que ha habido acciones del sector financiero que se han recuperado muy bien y otras, como veíamos antes con Bankinter, les ha costado bastante. Fijaros como aquí podríamos decir que la recuperación ha sido en V, o podemos decir, fijaros, somos más exquisitos en W, una caída, una subida, una caída y una subida muy importante. ¿Y dónde se ha ido en la última sesión de la semana? Pues a cerrar ese gap que había dejado abierto en marzo. Es el objetivo que estamos poniendo en muchas acciones del sector bancario en España, pero parece que no acaban de despegar. Es verdad que al final de semana han arrancado un poquito y puede que ahora se encuentren en una zona de resistencia clara, es decir, si la supero ya vamos a tener empujón suficiente para llegar a ese objetivo del gap. Quizás en el caso de Unicredit, fijaros cómo la zona más clara de resistencia estaba aquí, en la zona de 17,75, que anteriormente había actuado como soporte, tuvo como resistencia en un primer momento, luego se mantuvo ahí un par de sesiones y al superarla es cuando ya se ha marchado a cerrar ese gap. Ahora, ¿qué tenemos? Pues una zona clara de resistencia, fijaros. Tenemos unos máximos muy marcados en el gráfico en la zona actual y va a ser complicado que lo supere. El volumen, la verdad que no nos dice mucho ni poco, la verdad. Es un volumen medio, nos indica que podemos mantenernos a la alza, por lo tanto nos mantenemos un poquito expectantes. No habría que descartar ahora ver un movimiento lateral entre la zona de los 19,50 y la zona de los 17,75. Fijaros cómo es el mismo movimiento que vimos aquí antes de esas caídas tan fuertes. Por lo tanto, ahora, mientras el volumen no se decante por la parte de la demanda o de la oferta, pues puede que sigamos viendo este movimiento lateral. La clave para mantenernos al alza en el medio largo plazo, esa media móvil de 70 sesiones. Puede que sigamos el movimiento lateral, la media de 70 acaba llegando a la zona de 19,75, si ahora cayésemos hasta aquí y se encontrase con ella de nuevo para ver un nuevo impulso. Y si pierde aquí la zona de 19,75 con la media de 70 sesiones por delante, ojito, porque podría ser una señal bastante negativa. Vamos con la siguiente de las acciones, una acción que parece una acción trampa, como habéis hecho analizar, porque vemos muy poquito movimiento en su cotización. Ahora sí que es verdad que se intenta mantener poquito a poco al alza, ha superado la media de 70 sesiones, que fijaros aquí
había actuado como resistencia. Sí que es verdad que parece que aquí ha replicado este movimiento, pero a pequeña escala. Aquí continúa cayendo y aquí hemos visto cómo se ha mantenido al alza. Ahora vemos que se mueve en un rango de movimiento que parece bastante bajito ahora mismo. Y bueno, yo creo que después de superar la media 70 sesiones no la ha consolidado como soporte, por lo tanto no habría que descartar quizás desde la zona actual pues ver una corrección. ¿Hasta dónde? Hasta los máximos que vemos aquí, la zona de los 3.55, quizás si vemos una caída hasta esta zona podríamos incluso consolidar como soporte la media móvil de 70 sesiones y mantenernos al alza. Si ahora pierde la media 70, pues sería una clara señal de que podríamos continuar cayendo. Fijaros que aunque se pueda ver muy poquito en este tipo de gráficos, vemos clarísimamente velas alcistas con mucho volumen. ¿Qué nos indica? Pues que tenemos una acción que está bastante parada, pero de vez en cuando entra mucho volumen con la demanda. Se queda parado. Vemos cómo sueltan un poquito. Vuelve a subir poco a poco, vuelve a haber subida muy fuerte y volvemos a soltar un poquito. ¿La clave dónde está? Pues que si un día o la próxima vez, imaginaos que se apoya en la zona de 3.55 y vemos una nueva subida al alza y vemos que el volumen es muy bajito, pues cuidado porque podría ser la última subida trampa para ya así volver a caer con bastante fuerza. De hecho, fijaros cómo las dos últimas subidas ya se nota que el volumen ha sido inferior. Así que cuidado porque esto es lo único que podríamos vigilar más claramente en su gráfico. Vamos con Danone, también una subida espectacular. Fijaros cómo en el caso de Danone sucede exactamente lo mismo que contábamos de Red Eléctrica. Danone puede ser perfectamente un valor refugio en caso de ver pues, una crisis económica. Y fijaros cómo sí, en un primer momento pues parecía que caía, pero ya veis cómo fue un par de 3-4 sesiones de movimiento lateral y a partir de esta zona ha subido de forma muy importante. ¿Por qué? Pues porque ahora, sin hacer mucho ruido, hay muchos inversores que se están posicionando en valores defensivos. Porque piensen que si hay una crisis económica van a subir y el resto de valores van a caer. No, mentira. Cuando ha habido otras crisis económicas, este tipo de valores también han caído. Fijaros. Fijaros. Vamos a verlo en el año 2009, ¿qué pasó con Danone? Fijaros. 2008-2009, que vimos caídas. Vamos al año 2000, que vimos caídas también en Danone. ¿Qué pasa? Pues que cuando viene una crisis económica, pues entra mucho miedo a los inversores y hay acciones que aunque ahora mismo nos pensamos que son infalibles, que van a estar toda la vida, pues hay acciones que al final no resisten una crisis y al final pues acaban echando o bajando la persiana. En el caso de Danone pues parece bastante complicado. Por eso muchos fondos de inversión que están en renta variable, que no pueden coger y vender las acciones como vamos a hacer tú o como puedo hacer yo, pues intentan posicionar este tipo de valores. Por eso en este tipo de situaciones en las que vemos que va a acabar pasando algo bastante grave en la economía, vemos que suben muy bien. ¿Por qué? Pues porque se están posicionando en este tipo de acciones. Si luego empieza a llover con bastante fuerza y cae todo el chaparrón, sin duda estas acciones caerán, pero sabremos que en el medio largo plazo, en unos cuantos años, se acabarán recuperando, como ha pasado durante toda la historia de estas acciones en cotización. Y bien, como decíamos, que vemos ahora una tendencia alcista muy importante. De hecho, fijaros como no ha marcado ninguna señal de debilidad. El volumen, podríamos decir que ha sido un volumen, para lo que hemos visto en otras acciones, que ha sido bastante interesante. Sí que es verdad que esta semana ha sido de caídas en la cotización de Danone, pero tampoco con un volumen que sea bastante preocupante. Ahora mismo se encuentra o se ha quedado muy cerquita de esa zona que teníamos de máximos históricos en los 63 euros y podríamos pensar que incluso después de la corrección que estamos viendo ahora podría atacar esa zona, pero bueno, deberíamos cogerlo un poquito con pinzas porque si vemos el MAC también vemos cómo esta semana se ha quedado muy cerquita de la señal de venta, así que cuidado porque en el momento yo pienso que se acabe el posicionamiento en todo este tipo de valores defensivos puede que lo empiecen a pasar ya un poquito mal como otro tipo de valores que ya les está costando un poquito más. Por ejemplo, por eso estamos viendo como en algunos valores del sector bancario le está costando mucho posicionarse, le está costando mucho mantenerse al alza. ¿Por qué? Pues porque el valor de un sector bancario para nada es un valor refugio, y menos en la situación actual. Y aunque hayamos visto un rebote, pues es un rebote más especulativo que un rebote que se pueda consolidar con el paso del tiempo. Así que bueno, de momento alcistas en Danone, aunque hayamos visto una caída, fijaros que el volumen ha sido decreciente sin ser bastante preocupante y ahora incluso
podríamos llegar a ver un movimiento lateral mientras vemos alguna soltada, pero vemos que sigue entrando dinero, así que bueno, no vemos señales de que vayamos a caer de cabeza. Quizás la zona clave ahora mismo en el gráfico, en caso de ver una corrección, podríamos situarla alrededor de los 57, fijaros, no sería una mala zona después de la fortísima subida que hemos visto para apoyarse sobre esta zona tampoco y volver a mantenerse al alza. No habría que descartarlo para nada, así que bueno, esto es lo que tendríamos en el gráfico de Danone. Y vamos con la última de las acciones europeas y hemos visto cómo, fijaros, en este caso se ha recuperado en V. Ha recuperado todo lo perdido. Veíamos una caída muy fuerte después de una tendencia alcista muy interesante. Hay gráficos que es que les ves diferentes acciones y son absolutos clones. Se han comportado exactamente igual, sobre todo cuando pasan este tipo de cosas en los mercados. Vemos las acciones defensivas que han hecho todas cosas muy parecidas. Luego vemos este tipo de acciones también que han visto caídas muy importantes y luego se han recuperado en V. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor pues parecía que les iba a afectar un poquito más, luego vemos que no les afecta y acaban recuperando todo lo perdido. ¿Dónde se ha ido ahora? Pues esa zona clarísima que tiene de resistencia en el gráfico. Fijaros, se queda muy cerquita de ella. No habría que descartar, ver ese último impulso para atacar los máximos que veíamos en marzo en su cotización. En este caso sí que es verdad que hemos visto cómo esta semana ha entrado un poquito más de volumen, más que las anteriores, pero tampoco hemos tenido un volumen para tirar cohetes. Así que bueno, de momento parece que la oferta está desaparecida y esto es lo que hace que nos podamos mantener al alza. ¿Podemos ver una corrección? Sí, podemos ver una corrección. ¿Dónde pondríamos el objetivo en la corrección? Pues yo creo que quizás podríamos buscar la zona de aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí teníamos un movimiento lateral, fijaros, toda esta zona de los 25.45 y los 26.64 y ahora que ha alcanzado ya se queda muy cerquita de esa zona, pues no habrá que descartar de nuevo ver una corrección hasta esta zona donde podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Es decir, ahora hemos visto un rebote interesante durante las últimas semanas en bastantes valores que al final van a necesitar una corrección. ¿La clave dónde va a estar? En esa corrección. Si en esa corrección se mantienen sobre zonas importantes de soporte, como sería en este caso los 25.45 y vemos que entra volumen, van a seguir manteniéndose al alza y seguramente ahí es cuando veamos a los bancos cerrar esos objetivos, esos gaps que dejaron abiertos con las que ya están fuertes. Pero si vemos que esas zonas de soporte no se acaban manteniendo, entrará el miedo de nuevo y es cuando volveremos a marcar esos mínimos que, por ejemplo, en este caso veíamos a finales del mes de marzo. La siguiente de las acciones vemos una clarísima tendencia alcista, fijaros, desde el mes de principios de julio. Vemos que comenzaba esa subida después de la caída que veíamos y daba continuidad a esa larga tendencia alcista que podría haber comenzado en marzo de 2020. Y bien, ahora vemos cómo la base de esa tendencia alcista es la media móvil de 70 sesiones, es decir, en qué nos debemos fijar o qué debemos vigilar en el caso de que veamos una corrección. Pues ver que si cae hasta la media de 70, se mantiene sobre ella y vuelve a repuntar. Fijaros que aquí en diciembre vimos una caída bastante fuerte, pero al llegar a la media móvil de 200 sesiones, pues volvió a recuperar de nuevo. Por lo tanto, es donde tendríamos el segundo salvavidas en esta cotización. Pero de momento parece que se puede mantener alza, no tenemos señales claras de debilidad en su gráfico, por lo tanto podemos ir confiando en la tendencia alcista mientras no se pierda esa media móvil de 70 sesiones. Vamos con Alibaba, que hace bastante tiempo que no la analizábamos, por lo tanto pues siempre viene a cuento analizar este tipo de acciones que tienen bastante interés. Y bien, vimos cómo hizo suelo en octubre de 2022 y a partir de esta zona parecía que ponía fin a toda la caída. Fijaros que veíamos desde el año 2020 y la cotización empezaba a repuntar. Fijaros cómo subió con bastante fuerza hasta ese techo que veíamos en el último pico de la caída, fijaros, en julio de 2022, pero al llegar a esta zona volvimos a corregir. Fijaros que ha vuelto hasta esos mínimos que veíamos antes de hacer suelo, alrededor de la zona de los 79, 80 dólares, y a partir de aquí parece que ha repuntado de nuevo. Vamos a coger un segundo el gráfico semanal, porque si cogemos el gráfico semanal podríamos estar experimentando o empezar a ver una posible figura, fijaros, de hombro, cabeza y hombro invertido. Ahora se podría estar formando el segundo hombro. Sí que es verdad que esta semana hemos visto una corrección importante, una caída de casi el 8%, pero todavía sigue viva esa opción de formar el segundo hombro. Si vemos que ahora repunta al alza y supera la zona de los 110 dólares, pues podríamos confirmar esa ruptura del segundo hombro. Más bien yo diría la zona de los 120. Vamos a ponerlo por aquí.
la zona de los 120 y si la supera, pues como decíamos, confirmaríamos la figura de hombro cabeza hombro invertido. Esto es una figura bastante alcista y podríamos poner la primera piedra de esa nueva tendencia alcista en el medio y largo plazo. Pero si ahora vemos que continúa corrigiendo y pierde la zona de los $80, pues ojito, porque puede que acabe dando continuidad a la tendencia bajista que veníamos viendo anteriormente y simplemente lo que hayamos visto desde marzo del pasado año haya sido un movimiento lateral. La siguiente de las acciones vemos también una clarísima tendencia alcista en el gráfico. Fijaros, parece que es infranqueable y vemos cómo clarísimamente se va apoyando también esas correcciones que vamos viendo dentro de esa tendencia alcista, marcando esos dientes de sierra. Se va apoyando en la media móvil de 70 sesiones. Está actuando muy bien como soporte y cuando una media móvil actúa también como soporte, ¿dónde está la clave para saber si vamos a perder esa tendencia alcista? En romper a la baja esa media móvil de 70 sesiones, perderla, consolidarla después como resistencia en un posible rebote y formar posteriormente un mínimo decreciente. De momento tenemos clarísimamente una tendencia alcista sin señales claras de debilidad, por lo tanto podríamos mantenernos al alza. La zona actual sí que es verdad que está cerca de la sobrecompra y podríamos ver una simple corrección. Fijaros que aquí ha dejado un gap abierto, podríamos volver hasta él, pero bueno, de momento, como decimos, en el corto medio plazo podría mantenerse al alza. Vamos con las acciones de NIO, que también han sido una de las acciones que durante una época tuvieron un buen boom entre los inversores, hablaba muchísimo de ella, debido a esta fortísima subida que vimos en el año 2020. A partir de aquí, ¿qué veíamos? Pues caídas muy importantes. Y ahora que parece, pues que llevaba unos meses, hasta febrero de este año, en el que veíamos un movimiento lateral que podría ser un posible suelo para mantenernos luego a la alza formando una nueva tendencia alcista. Pero vemos cómo se está complicando la cosa, buscando nuevos mínimos en el mes de marzo y ahora de nuevo parece que se estanca su cotización. Como vemos aquí, la media móvil de 70 sesiones está actuando clarísimamente como resistencia en los últimos meses. Por lo tanto, primera señal de que podríamos mantenernos al alza en el medio y largo plazo, superar y consolidar como soporte la media móvil de 70 sesiones. Hasta que esto no lo veamos, no se va a acabar viendo esa tendencia alcista. La última vez que la analizábamos, no sé si nos encontramos por aquí aproximadamente, y decíamos que podríamos llegar a ver un rebote interesante con el objetivo en la media móvil de 70 sesiones si llegábamos a ver una divergencia, es decir, volvemos a repuntar, volvemos a caer, forma una divergencia y veíamos el rebote hasta la media de 70. Fijaros que lo que acabó pasando, pues que luego daros cuenta que el recorrido que tenía el alza pues tampoco era extremadamente alto. ¿Por qué? Pues porque tiene la media móvil de 70 sesiones muy cerquita ahora mismo. Y como vemos, las últimas sesiones, la zona de los 9,65 está actuando como resistencia, parece que no consigue superarla, y como no consiga superarla esta próxima semana o la siguiente semana, vemos como la media 70 se va acercando a esta zona y al final puede que acabe buscando nuevos mínimos en el gráfico. Así que zona muy importante ahora mismo, puede que estemos cerca de un movimiento importante con bastante volatilidad debido a eso precisamente, a que vemos cómo al alza tiene poco recorrido, es decir, si se mantiene al alza y busca un rebote importante va a ser para superar la media 70 y esto podría significar un repunte muy fuerte, pero como vemos si no consigue superarla podríamos caer ahora, pensar que vamos a marcar un nuevo mínimo decreciente y continuar cayendo para dar continuidad a la tendencia bajista. Vamos con Petrobras y ahora mismo vemos cómo se encuentra justo en el techo de esa zona de resistencia que marcábamos. Decíamos que estaba clarísimamente dentro de un movimiento lateral y que podría atacar esa zona de resistencia en los 12. Y vemos cómo ahora mismo se encuentra en ella. ¿Cuál es el problema? Que nos hace pensar que va a ser complicado que se mantenga por encima de ella el volumen que estamos viendo. No está siendo muy bajo, pero tampoco parece el suficiente para conseguir mantenernos al alza. Por lo tanto, desde esta zona clarísima de resistencia, lo que no habría que descartar es un toquecito hasta la zona de las medias móviles, dejarla ese gap que tiene abierto, dejarle cerrado y a partir de aquí ver si se mantiene al alza, si entra volumen y ya conseguir atacar de nuevo esa zona de los $12 para conseguir mantenernos al alza y completar el movimiento hasta esos máximos que veíamos en la zona de los $15. Y la última de las acciones antes de entrar con las dos materias primas es Siemens Health. Y vemos cómo me comentabais cuando me pedíais que la analizase que si estaba formando un posible hombro cabeza hombro invertido y en el gráfico diario nos aprecia muy bien, pero en el gráfico semanal sí que es verdad que podemos ver un hombro cabeza hombro invertido. Fijaros que aquí podríamos tener
primer hombro, aquí tendríamos la cabeza y aquí podríamos haber formado el segundo hombro. La clave para ver la ruptura de ese hombro cabeza hombro invertido estaba aquí. Y fijaros cómo vimos cómo lo superaban en un primer momento, vimos un retesteo, que eso es muy importante verlo en un hombro cabeza hombro invertido, que en ese caso no se frenó en la zona de los 51, sino que se fue hasta la media móvil de 70 sesiones, al igual que aquí, fijaros, frenó la caída en estos dos hombros en la media de 200 y a partir de la media de 70 ha repuntado ahora y así superando la zona de los 51. Por lo tanto, sí que es verdad que le podríamos dar una buena proyección a este hombro cabeza hombro. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo veo una clara resistencia en la zona de los 55, fijaros. Entonces puede que el objetivo de este hombro cabeza hombro esté en esta zona de aquí, alrededor de los 55,57, aunque si la supera, puede que nos vayamos a buscar esos máximos que veíamos a finales del año 2021, fijaros, alrededor de los 65, pero como digo, la zona de los 55 va a ser muy complicada de superar y necesita bastante volumen para superarla. Así que es verdad que de momento está activado ese hombro cabeza hombro. La duda que tenemos es hasta dónde se proyectará, porque si cogemos una proyección simple y sencilla de ese hombro cabeza hombro, podríamos hacer así y la proyectaríamos casi hasta esa zona de máximos que veíamos, como decimos, a finales del año 2021. Problema pues que tenemos ahora mismo aquí una zona de resistencia muy importante. Fijaros que ahora no habría que descartar que se repita el mismo movimiento que veíamos durante los primeros meses del año 2022, es decir, llegar a esta zona, volver a caer, volver a mantenernos al alza, es decir, un movimiento lateral y luego ver si consigue romper el alza para llegar a esos máximos. Y bien, vamos a comenzar con las dos materias primas que me habéis pedido, que son el gas y la plata. El gas ha sido muy curioso lo que ha pasado porque veíamos sus máximos justo en el momento de menor demanda del gas, que era en verano del año 2022, cuando se pensaba que se iba a acabar el gas en Europa porque nos lo habían cortado los rusos, porque estaba muy caro, toda esta película. Y se pensaba que en invierno no iba a haber gas. Por eso, con esas expectativas, veíamos que el gas, su precio se mantenía muy alto. Pero fijaros cómo según se iba acercando esa época invernal, veíamos cómo el gas iba cayendo. Ha sido una auténtica barbaridad lo que ha caído. Fijaros cómo desde máximos de agosto hasta los mínimos actuales la caída ha sido de un 82%. Es decir, tener en cuenta que a veces, igual que pasa con estas materias primas, pasa con estas otras acciones. Se sube o baja más por expectativas que por la realidad de lo que ha pasado o puede llegar a pasar. Y bien, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Pues parecía, sin duda, que la zona de 220 quizás podría actuar como soporte, veíamos un repunte muy bueno. Quizás aquí muchos intentaron subirse al carro pensando que ya habíamos llegado a un precio que era más que razonable y al final fijaros cómo fue un rebote trampa para continuar cayendo poquito a poquito. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es un momento de acumulación, es un momento también de desesperación de todos aquellos inversores que han entrado en esta zona de aquí, pero la verdad que los precios del gas que estamos viendo ahora mismo son históricamente bajos. Fijaros, se coge el gráfico mensual y vemos cómo rara vez ha estado a esos precios, por decir que nunca. Hemos visto una caída muy fuerte y por lo tanto, pues vamos a ver si desde esta zona, que podríamos pensar también que está haciendo un suelo redondeado, vemos cómo repunta de nuevo. En el momento que se estabilice un poquito, hay muchos inversores ahora mismo que están pensando que el precio del gas es muy bajo y evidentemente todo hace pensar que es muy bajo, pero el precio es el que acaba mandando y no sabemos hasta dónde podría llegar el precio del gas. Por lo tanto, ¿esto es interesante? Sí, porque estamos viendo una posibilidad de un suelo redondeado en la zona actual. Así que bueno, ese suelo redondeado nos podría hacer pensar que vamos a ver un rebote en su cotización. Fijaros cómo ha entrado muchísimo volumen durante las últimas semanas, señal de que puede ser una posible zona de acumulación. Es un activo que es muy volátil, pero que muy volátil, vemos subidas y bajadas muy fuertes y además se opera principalmente en mercado de derivados. Entonces, normalmente está la gente que opera en ellos apalancado y el riesgo es muy alto, por lo tanto es muy fácil dejar atrapados a los inversores o dejarles fuera del mercado, para ser más exactos. Y vamos con el precio de la plata. Y la verdad que se está hablando mucho del precio del oro, que está subiendo muchísimo, pero el gran tapado de toda esta subida que hemos visto de algunas materias primas,
unos materiales preciosos, por así decirlo, es la plata, porque fijaros cómo desde el mes de marzo, cuando veíamos que se empezaba a complicar el problema que teníamos con el sector bancario, la subida ha sido de un 30%, una subida espectacular, fijaros, en vertical ahora mismo. Muchas veces nos centramos en lo obvio, que es el oro, y dejamos de lado otras materias primas que también lo pueden hacer muy bien, como es el caso de la plata. La señal clarísima la teníamos aquí, fijaros. Teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI y podríamos mantenernos al alza. Ahora, pues no habría que descartar que nos tomáramos un descansito, mucha sobrecompra, y ahora parece que el RSI se está dando la vuelta y que podremos ver una corrección. ¿Hasta dónde? Pues veo clarísimamente un techo en la zona de los 24, que ahora podría actuar como soporte. Fijaros que aquí también actúa como soporte. Por lo tanto, ahora, como decimos, habrá que descartar una corrección hasta la zona de los 24. A partir de aquí, buscar un nuevo repunte. En este nuevo repunte la clave va a ser ver el volumen con el que se mantiene al alza y ver si no forma una divergencia. Fijaros que aquí veíamos un nuevo repunte para pasarse a los 24, no consigue mantenerse al alza y vimos una caída muy fuerte. Por lo tanto, cuidado, no llega a pasar lo mismo que veíamos aquí. Así que nada, esto es lo que podríamos decir ahora mismo de la plata. Está bastante sobrecomprada. No habría que descartar una corrección, pero siempre que se mantenga sobre la zona de los 24, pues podríamos pensar que es alcista. Bien, pues vamos con la lista top internacional, donde analizamos 5 acciones de esas 30 que a mí, en mi opinión, me gustaría tener en cartera en un momento de pánico absoluto en los mercados. Vamos a comenzar con ACS hoy. Por lo general vamos a ver acciones que están muy alcistas, menos una de ellas, ahora lo veremos. Así que vamos a verlas. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es ACS. Y fijaros la fortísima subida que acumula el valor desde esos mínimos que veíamos en marzo de 2020. La revalorización ha sido del 250%, casi. ¿Y dónde se encuentra ahora mismo? Pues se encuentra muy cerca de esos máximos históricos. De hecho, los ha superado ya con el cierre de este viernes. Fijaros cómo se encontraban en la zona de los 30,60 y ha cerrado los 30,70. Por lo tanto, se encuentran máximos históricos. Y pensamos que puede corregir, pues de momento la vemos muy fuerte. Fijaros cómo el cierre semanal ha sido en máximos, ha superado en el RSI también el máximo anterior, rompiendo esa posible divergencia que podría formar. Así que de momento, señales positivas sí, pero como hemos venido comentando durante toda la semana, estamos viendo subidas en algunas acciones con muy poquito volumen y eso nos deja alguna que otra duda. Y ACS es uno de estos casos. Fijaros la subida tan importante que hemos visto esta semana, una subida del 4,39%, y fijaros cómo el volumen ha sido muy bajito. Nada tiene que ver con el volumen que veíamos en esta subida de aquí, también con la subida que veíamos anteriormente. El volumen, fijaros, era bastante más alto que el que hemos visto en las últimas semanas. Por lo tanto, subida importante, sí, pero tenemos las dudas del volumen. La zona objetivo, ¿dónde queda? Pues muy lejos queda ahora mismo, porque se encuentra en la zona de los 8,16, a un 73% de la zona actual. Vamos con AENA, y también ha sido una acción que ha vivido una revalorización muy fuerte desde los mínimos que veíamos en octubre del pasado año. Claro, es una revalorización hasta la zona actual de casi el 50%. Se vio bastante afectada por la crisis que vimos hace un mes aproximadamente por el sector bancario y ahora parece que sí ha recuperado muy bien, pero tenemos el mismo pero que en ACS. Fijaros cómo el volumen ha sido decreciente, es decir, bastante inferior al que veíamos en las subidas anteriores. Por lo tanto, tenemos bastante dudas. Si a esto le juntamos que se encuentra en una zona, fijaros, clarísima de resistencia, pues me cuesta creer que supere esta zona tan clara de resistencia con tan poquito volumen. Así que, ¿qué debemos ver las siguientes semanas? Un volumen al alza para conseguir superar esa zona de resistencia que tiene ahora en la zona de los 151, 152 y quizás poner el objetivo en ese gap que tiene pendiente de cerrar en el año 2020. Si no entra volumen, como decimos, será bastante complicado. Además, también deberíamos vigilar, en el caso del gráfico semanal que estamos viendo ahora mismo, una posible divergencia entre los máximos que veíamos en marzo y los máximos que podría alcanzar las próximas semanas. Así que bueno, estos son los ingredientes que tenemos dentro del gráfico de AENA. Fijaros cómo la zona objetivo se encuentra en los 85 euros a un 43% de la zona actual.
Vamos con Inditex, también una acción muy pero que muy alcista y que también se encuentra muy cerquita de sus máximos históricos en el gráfico. Fijaros que se encuentran en la zona de los 32,5 € aproximadamente que vimos en el año 2017. Ahora mismo ha cerrado la semana en los 31,19, formando un máximo creciente respecto al máximo anterior que veíamos hace un par de semanas, pero aquí podríamos decir que tiene una pequeñísima divergencia entre la cotización, fijaros, y el RSI. Es muy, pero que muy pequeña. Esta semana cerrada en 69,26 el RSI y en el anterior máximo estaba en 70. Por lo tanto, bueno, debemos tenerlo en cuenta. El volumen, pues también seguimos viendo que es muy bajito en la cotización de Inditex. Por lo tanto, la zona actual, que es clarísimamente de resistencia, fijaros, donde se encuentra ahora mismo, pues también creo que va a ser complicado que se mantenga por encima de esta zona con claridad y que dé una continuidad en medio y largo plazo, si tenemos en cuenta el poquito volumen que hay ahora mismo, si este no incrementa las próximas semanas. Además, fijaros también cómo podríamos encontrar una divergencia más clara aún desde el máximo que veíamos en enero. Fijaros, cogemos el máximo de aquí, le trazamos al máximo actual en la cotización y en el RSI vemos como aquí sí clarísimamente hay una divergencia más clara. Así que bueno, alcista pero con bastantes dudas. La zona objetivo, ¿dónde se encuentra? En los 8,05, a un 74% de la zona actual. Vamos con la cotización de Michelin. En este caso, pues bueno, podemos decir que ha sido un poquito menos alcista. ¿Por qué? Pues porque hemos visto una caída muy fuerte, crisis que veíamos el mes pasado y ahora parece que también se recupera muy bien, pero tenemos la misma pega que las anteriores acciones. Fijaros el bajito volumen que hemos visto esta semana con una subida de casi también el 5%. Fijaros que la caída llegó hasta la media de 200 sesiones, coincidía con los máximos que veíamos a final del año 2022 y a partir de esta zona ha vuelto a repuntar. El problema es que el repunte no viene acompañado con mucho volumen. Fijaros aquí, cuando vimos también esa corrección, el volumen entró quizás con un poquito más de fuerza que el que estamos viendo ahora y no tiene nada que ver con lo que vemos. Por lo tanto, pues bueno, tenemos un poquito más de dudas ahora mismo debido a que el volumen pues no es tan alto, no está creciendo tanto como veíamos en anteriores subidas. La zona objetivo ahora mismo se encuentra a los 12,75, a un 56,68% de la zona actual. Fijaros cómo la corrección se apoya en la media de 200 y ha vuelto a repuntar. Y quizás podríamos llegar a pensar que aquí estaría formando un hombro, cabeza, hombro invertido. Es decir, fijaros cómo aquí podría estar el primer hombro en toda esta zona aquí, ahora podría estar formando el segundo hombro y aquí tendríamos la cabeza. El objetivo, si se forma esto, pues estaría en superar la zona de los 30,50, daría pie a la formación de esta figura y puede que la proyección le llevase a esos máximos que tiene alrededor de los 37 ahora mismo en el gráfico. Pero como decimos, para confirmar esta figura debería superar la zona de los 30,50. Y vamos con la última de las acciones, también muy alcista, muy parecido al gráfico al que veíamos en ACS, están en el mismo sector las dos y hemos visto una subida muy importante. Fijaros, desde los mínimos de 2020 hasta la zona actual, un 117% de revalorización, no tanto como ACS, pero una subida también bastante interesante y además vemos cómo se encuentra ahora mismo en máximos históricos en el gráfico. Y fijaros cómo también en la subida hemos visto cómo el volumen ha ido decreciendo. Por lo tanto, seguimos teniendo las mismas dudas que en las anteriores acciones. Fijaros cómo en este caso el objetivo también está muy lejos, está en la zona de los 38 € a un 65% de la zona actual. Así que bueno, estas son las 5 acciones que hemos traído esta semana, acciones bastante alcistas, acciones que se encuentran muy lejos ahora mismo de esa zona objetivo que tenemos en los gráficos. Parece que nunca va a llegar a esa zona, pero bueno, creo que el nunca va a llegar a esta zona lo deberíamos decir después de ver un pánico en los mercados con caídas muy fuertes y que hayamos visto cómo el suelo del mercado se ha quedado alejado de las zonas que tenemos objetivo. Hay que tener en cuenta que las 30 acciones que tenemos aquí, sus zonas objetivos, están pensadas para un momento del mayor pánico absoluto que podemos ver en las bolsas, como veíamos en la crisis del año 2000 o en la crisis del año 2008-2009, donde veíamos caídas en los índices de más de un 50%. Para eso está pensado este apartado y por ello lo seguimos teniendo en cuenta por lo que pueda llegar a pasar. Bueno, pues vamos con la acción sorpresa de esta semana. Creo que es de las más facilitas que os he traído desde el primer momento que empezamos con esta sección. ¿Qué podíamos ver en el gráfico? Pues veíamos
3 subidas importantes al final y comentábamos que podríamos ver si un movimiento lateral, si vamos a mantener alza. Hoy vamos a ver caídas muy fuertes. Creo que las señales están bastante claras en este caso, pero más importante que eso es darse cuenta de algo que algunos me habéis comentado en los comentarios y que puede ser muy importante en la situación actual que estamos viendo en los mercados. Así que vamos a ver cuál era el resultado. Bueno, pues la acción sorpresa de esta semana era OHL y era en un gráfico semanal, y fijaros cómo nos encontrábamos entre julio de 2006 y mayo-junio de 2007. Por lo tanto, ya os podéis imaginar lo que pasaría después. Pero hay dos detalles que decantaban clarísimamente. Iba a decir una palabra malsonante, pero voy a decir el pedazo golpe que se iba a llevar OHL en el mercado. Y estos dos detalles eran la clarísima divergencia entre su cotización y el RSI. Fijaros. Pero hay un detalle muchísimo más importante que ahora quizás podemos poner en contexto con la situación actual y con lo que estoy siendo muy, pero que muy pesado actualmente. Fijaros cómo en esta subida que veíamos aquí, el volumen era muy alto. Fijaros cómo en esta subida que veíamos aquí, veíamos velas con un volumen. Fijaros la última vela, un volumen muy alto. Pero ya en la última subida, el volumen era ridículo. Volvíamos a la zona de máximos, la superábamos con un volumen muy bajo. ¿Habíamos recuperado todo lo perdido en esta caída? Sí, pero con un volumen muy, pero que muy bajito. ¿Qué significa esto? Que era un rebote trampa y que ahora veríamos una caída muy importante en su cotización. Fijaros lo que vimos posteriormente en OHL. Por lo tanto, quiero que os quedéis con este gráfico, no solo en la divergencia, que eso era lo más evidente y que muchos habéis visto, sino en el volumen, en que en esa última subida el volumen era totalmente ridículo y que estábamos en un rebote trampa. Y la acción sorpresa que os traigo para esta semana, de la que me tendréis que dar vuestra opinión de lo que va a pasar durante esta semana, es un gráfico que es bastante curioso. También es un gráfico semanal, ya os lo adelanto, no pasa nada porque os lo adelanté, y es un gráfico bastante curioso. ¿Por qué? Pues porque vemos muy poquitas velas en el gráfico. Vemos clarísimamente una cosa que nos puede anticipar lo que pueda acabar pasando. Por lo tanto, bueno, yo a este le pondría que tiene una dificultad media. Así que bueno, os voy a dar tres opciones como siempre. La opción A es que después de esa última vela que hemos visto en corrección nos vamos a mantener al alza. La opción B, que ahora vamos a ver una corrección hasta esa zona de los 800, donde vimos que hizo una especie de suelo. O la opción C, que hasta aquí ha llegado la subida y ahora veremos una caída muy importante. Os puede parecer un gráfico un poco chorra, pero os aseguro que la semana que viene, cuando veamos el resultado de esta acción y lo que luego va a pasar, lo vamos a poner también en el contexto de la situación económica actual, y ya os adelanto que va a acabar con algún que otro mito que estamos escuchando actualmente mucho por todos los lados. Así que ya sabéis, tenéis deberes y os leo en los comentarios. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Tengo una sensación ahora mismo que es la misma que tenía a finales de 2021, cuando parecía que veíamos cosas que no nos acababan de convencer y que podía provocar un grave problema económico, como era esa inflación galopante, pero veíamos cómo los mercados se seguían manteniendo al alza, mirábamos para otro lado y no pasaba nada, y al final acabó llegando ese gran problema de la inflación. Ahora tengo la misma sensación, vemos cómo hay datos macroeconómicos que nos hacen pensar en que veremos una recesión muy fuerte y el mercado se mantiene al alza. Seguimos mirando hacia otro lado y aquí parece que no va a pasar nada. Evidentemente, pues luego se acabará reflejando. ¿Cuándo llegará? Pues ese es el problema. ¿Hasta dónde podrá aguantar algunos inversores que están en corto? Pues tampoco se sabe. Cada uno tiene que hacer su due diligence para saber hasta dónde puede llegar. Así que bueno, situación ahora mismo, como venimos viendo durante los últimos meses, muy compleja, pero la realidad es la que es y hay que saber navegar en cualquier tipo de mar. Así que bueno, de todo se saca aprendizaje, seguiremos aprendiendo semana a semana y día a día para ir mejorando y que al final, pues como decimos,
sepamos navegar en cualquier mar. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes nos veremos de nuevo con 3 análisis técnicos y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.